Y bueno, con ello entramos en la doble percepción de este tipo de situaciones, ¿no? De cuando estamos en un proceso de crisis, pues podemos verlo desde la parte conflictiva de que esto es un conflicto o de que, bueno, pues una oportunidad, ¿no? Y justo, pues, me resonaba compartir justo debajo de la palabra quién emite una percepción y quién emite la otra, ¿no? En dónde estoy referenciado para poder percibir que lo que me sucede es algo de esta índole o de la otra índole, ¿no? Entonces, claro, en sí mismo, cuando yo puedo percibir que lo que me está sucediendo me está generando conflicto y estoy intentando rechazar, por ende, me emerge la conciencia de que estoy referenciado internamente en el ego, ¿no? O en la personalidad. Entonces, es un dato de clarificación hacia donde yo internamente estoy referenciado. Y si estoy obviamente referenciado en una parte egoica, pues mi percepción va a estar basada en que esto que me sucede pues es un conflicto que no quiero vivir y que rehuyo a ver y a observar. Si doy un paso atrás de esa referencia egoica, pues me daré cuenta de que tal vez puedo ver al ego y entonces es cuando la situación empieza a tomar una dimensión conciencial y en donde por consecuencia se convierte en una oportunidad, ¿no? Porque empiezas a ver la situación desde el propósito, claro. Y con esto vamos a entrar a esta diapositiva, que a mí me parece muy clarificadora. Si nos fijamos en la parte de la izquierda, probablemente esto lo hayamos visto en alguna diapositiva que nos da un poco de entrada hacia la parte psíquica y habremos visto que la parte de la izquierda es como nos la presentan, ¿no? Que la parte de arriba es la parte inconsciente, perdón, la parte consciente, la parte materia, lo que puedo ver, donde está la luz, donde está el sol, ¿no? La parte del iceberg, lo que se ve. Y la parte del iceberg que no se ve es el 95% restante de la información, pero está justo debajo. Y este orden es un orden lógico, y esto es importante, que formatea nuestra manera de percibir. Y esto lo iremos desarrollando, pero esto es súper importante. Si la materia, la parte del 5% o la parte consciente es la que tiene predominio, nosotros vamos a ir creyendo que podemos ir construyendo realidades. Desde lo concreto, ¿no? Desde el consciente te refieres. Exactamente. ¿Vale? Y eso se puede abrir y lo abriremos si surge, y si no surge, pues lo haremos un caminar por esto de una manera amplia para no tener que bajar a cosas que a lo mejor son menos relevantes. Pero sí que es importante que comprendamos este orden lógico y ahora entraremos en el por qué es importante. Pero fíjate que nos han dicho, o a mí yo he rescatado muchas veces la diapositiva del iceberg en donde el consciente es la parte de arriba y el inconsciente es la parte de abajo. Y esto es importante, la parte de arriba el consciente y la parte de abajo el inconsciente. Esto significaría que cuando en la parte material, en la parte que yo puedo ver, en la parte concreta, hay cosas que no me gustan, las mando al inconsciente. Y esto es una verdad, esto es una realidad, ¿vale? Pero así, de esta forma, presentada esta diapositiva de esta forma, se le da todo el poder a la parte consciente. Claro. ¿Vale? Entonces, si nosotros nos vamos a que el principio es al revés, o sea, que el inconsciente está antes y que el consciente es un receptor de informaciones, no un creador. Es un receptor de informaciones y no un creador. Quiere decir que la parte abstracta está antes que la parte concreta. Y esto sitúa a la parte receptora, que es la parte consciente, no como una creadora, sino como una receptora. Y este cambio de función de nuestra parte consciente es tremendamente trascendental para ponernos a disposición de nuestra vivencia particular. Repito, y repito, Ana, que como iniciamos este proceso también, o sea, no hay nada que sea verdad. Todo esto, investígalo en ti, en tu autoexploración y deduce en dónde y cómo se va ubicando todo esto en ti. O sea, yo al relacionarme con mi parte consciente desde una forma receptora de información, lo que pasa en consecuencia es que dejo de proyectar experiencias en lo concreto. O sea, dejo de querer proyectar que mi vida sea mejor que la que es ahora.
porque lo que estoy haciendo es rechazar el ahora para buscar un mejor futuro. Sí, para como querer crear otra cosa, ¿no? Exactamente. Mm. Pero cuando Mm. el orden del inconsciente y el consciente es al revés, el principio de información, que es la parte inconsciente, es anterior a lo concreto, a mi parte consciente, la lógica de mi vida cambia totalmente, la lógica de mi percepción cambia, Mm. ¿vale? Y al final lo que estamos haciendo en el trayecto de este pequeño espacio formativo es una ampliación en la lógica de percepción, desde donde yo percibo. Por esto hablábamos desde el principio que iba a ser un acompasamiento de nuestra parte mental, porque vamos a utilizar el lóbulo izquierdo de nuestro cerebro, no es el lóbulo derecho. Vamos a utilizar el lóbulo izquierdo, que es la parte lógica, para establecer un orden lógico con nuestra percepción. Por eso es importante los pequeños cambios que puedan ir apareciendo con este tipo de informaciones. Fíjate que de lo otro, o sea, con la diapositiva de la izquierda, yo voy proyectando existencia y lo que me gusta, fantástico, y lo que no me gusta, lo mando al inconsciente. Claro, cambiamos el proceso de ordenación de la percepción, la parte inconsciente es anterior a la parte consciente. ¿Vale? Por eso la parte inconsciente es el 95%. Ahora, si yo voy empezando a poner la parte consciente a disponibilidad de la parte inconsciente, confiando que, ahora lo iremos viendo, que la parte inconsciente no es que sea algo fuera de nosotros. O sea, la parte consciente eres tú misma, ¿eh? Lo que pasa es que solamente hemos estado vinculados a la parte de personalidad y desconocemos la parte inconsciente. Pero la parte inconsciente sigue siendo tú. O sea, nuestra existencia no se compone solamente de la parte consciente, que es la que conocemos. Nuestra parte inconsciente es la que realmente tiene los hilos de nuestra vida. O sea, es la que maneja todos los escenarios de nuestra vida, ¿vale? Y esto Y cuando dime. hablas, por ejemplo, ¿no? Que nosotros, bueno, como que creemos que generamos, pues eso, bueno, o proyectamos y tal desde la parte como consciente, ¿no? Y hablas como que la parte inconsciente es anterior, ¿no? Por eso inviertes a la consciente. Pero la parte inconsciente sería como también generadora de las cosas. Claro, O simplemente es como... la parte inconsciente es la generadora. Mm. O sea, la parte consciente es una receptora y la parte inconsciente es la que genera la realidad. ¿Vale? Sin ir más lejos, neurociencia. O sea, desde la neurociencia se hizo el experimento o la exploración a través de unos sensores cerebrales detectados en diferentes partes de nuestro cerebro, analizar, visualizar, ver, saber cuándo se detectaba un pensamiento en nuestro cerebro y cuándo nosotros éramos conscientes de ese pensamiento. ¿Vale? Y lo que se descubrió es que nosotros nos hacíamos conscientes de un pensamiento 5 o 6 segundos después de que ese pensamiento ya estuviera registrado en nuestro lóbulo cerebral. Sí. ¿Vale? O sea, la parte consciente se hace consciente del pensamiento después de que el pensamiento ya esté registrado en nuestra parte mental, en nuestra parte cerebral, nuestro lóbulo cerebral. Había la parte de nuestro cerebro desde donde se localizaba esa recepción de información, pues ya tenía en los sensores de calor o de movimiento un movimiento registrado, localizado, sabiendo, por supuesto, las funciones cerebrales que tiene cada parte de nuestro cerebro, ¿no? Y analizando el pensamiento que a esa persona le venía. Entonces, la persona ellos ya tenían registrado ese movimiento en el cerebro, cerebralmente, y la persona, su respuesta fue 5 o 6 segundos más tarde después de que este pensamiento estuviera registrado. Por eso le dices como el receptor de lo que se cuece en los inconscientes, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que nosotros, claro, desde la parte consciente hay toda un entramado subconsciente de informaciones que nos hacen creer que nosotros tenemos el dominio de la realidad. Y eso es lo que a lo externo le interesa. ¿Vale? Esto, lo repito, lo comparto con mucha delicadeza y con mucho amor,
para que realmente pues, se detone o se resuene y se quede lo que a ti te resuene, ¿vale? Pero sí que es importante compartirlo porque es un cambio en la lógica de nuestra manera de percibir y por ende en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos, ¿vale? Es como si te pones la palabra, la película Matrix. Cuando a Neo se le dice siga al conejo blanco, le tocan a la puerta, abre la puerta y viene ese chico y tiene una chica y le dicen que salga con ellos de marcha. Él al principio dice, no me interesa, no me importa, no me apetece en este momento. Pero cuando ve al conejo, dice, coño, ostras, aquí está pasando algo, ¿no? Claro, es una filtrada de su parte inconsciente hacia su consciente, pero esto nos sucede a nosotros con nuestra realidad continuamente. Cuando tú ves una información determinada que te resuena, ¡pim! Esto ha sido... Sí. Claro. Entonces, si nuestra parte consciente se pone al servicio de nuestra parte inconsciente, tú vas percibiendo como el tejido de la realidad es una respuesta continua que te va indicando por dónde ir. Ahora, si tú estás desconectado de tu realidad inconsciente, tú te crees que generas la realidad y no percibes la realidad que ya está creada para ti. Entonces, la realidad está todo el rato creada para ti, pero tú vas como los caballos, cuando les ponen van con los ojitos así y no percibes que la realidad ya está creada para ti. La realidad está hecha para que tú la camines y cuanta más relación tenemos con nuestra parte inconsciente, más se hacen perceptibles las sincronicidades, que las sincronicidades son un elemento de lo externo detona un elemento psíquico mío y se colapsa, se vincula. Entonces tú ves algo que está gestado a su vez internamente que te genera una respuesta. Entonces lo externo y lo interno generan una respuesta y eso es una sincronicidad. Claro, si tú estás vinculada a tu parte inconsciente, lo percibes. Si tú no estás vinculada, ni lo ves. Te pasa por delante de la nariz y no la ves. Y por ejemplo, sí, o por las intuiciones o cosas así, pero, y por ejemplo, a la hora de, no sé, tomar decisiones, elegir, todo esto en realidad, entonces vendría del inconsciente también. Bueno, Depende de cómo te relaciones con ello, claro. Vamos a ir ampliando eso, no sé si en esta formación nos dará para poder darle una ampliación grande para que lo podamos ver con coherencia, pero por ejemplo hay gente que se relaciona con el sueño, con su parte inconsciente y que antes de irse a dormir pues pide, o sea, escribe en un papel qué es lo que quiere que se le clarifique, ¿vale? Pero vamos a ir creciendo en este aspecto porque es importante que yo antes de relacionarme a la hora de poder solventar dudas, lo que descubra o lo que vaya desmantelando con mi parte consciente sea desde donde yo me estoy manifestando. Porque si lo que yo estoy viendo detrás de mí, y esto es un proceso humano, o sea, yo sigo explorando este tipo de percepciones. Si donde yo estoy haciendo la petición hacia mi parte inconsciente está pulsando desde un aspecto de necesidad, lo que es importante que observe, más que la petición, es la estructura de necesidad como proceso conciencial. Porque si no, lo que voy a hacer es calcificarme en la necesidad. La necesidad es un escondrijo, es un escondite de la personalidad, que quiere satisfacerse sus necesidades sin estar satisfecha con la vivencia actual. Esto es como cuando ves Harry Potter y ves al mago blanco y al mago negro. Tú vas a ir adquiriendo capacidades que según quién las esté utilizando, internamente hablando, pues te van a polarizar en un aspecto o en otro. Entonces es importante estar despiertos a este tipo de informaciones internas. Principalmente pues, para estar hallando cada vez más esencialidad o estar operando desde un vehículo conciencial y no desde un vehículo egoico. Aún así, vamos a caer en distorsiones hasta el día que nos vayamos. O sea, yo el primero, máster en cagadas continuas. Entonces, bueno, forma parte de nuestra forma de relacionarnos y vamos teniendo de a poquito ampliaciones que nos permiten ir relacionándonos con nosotros de una manera coherente y desde mi punto de vista, si no se me puede permitir, asumiendo nuestro proceso con cierta responsabilidad. Me viene muy guay cuando pones ejemplos. Vale, claro, lo comprendo. Es que, claro, son aspectos
que ya están muy relacionados con lo abstracto y claro, pues es normal, pues lógico, las analogías. Sí, ¿no? Y porque ¿no? A veces pues el utilizar así tan vocabulario como los ejemplos entiendo. Claro.